Voy a conversar con José Tello, expertos en temas electorales y exministro de Justicia. Al interno me comunican si tenemos contacto con él. No obstante, también vamos a dar un comentario respecto a lo que ha pasado también. Hace algunas semanas atrás, César Acuña Peralta, el gobernador de La Libertad, ya cuando se habían convocado a las elecciones y por lo tanto tenía prohibiciones como autoridad regional, por ser una autoridad regional política, ¿no? Entonces tenía prohibiciones que respetar para no infringir justamente la ley de neutralidad. Sin embargo, llegó a un colegio en la zona de Manuel Arévalo, en el distrito de La Esperanza. Llegó a este colegio y inauguró la obra, pero comenzó a hacer lo que para nosotros es proselitismo político, ¿no? En el sentido de pedir la canción o las canciones en este caso y recordar finalmente lo que fue las campañas anteriores, pedir esta canción adrede a voluntad, ¿no? Pidió esta canción para bailarla con los padres que estaban ahí, en fin, en esta inauguración. No solo eso, sino también recordó en su locución las victorias que tuvo, ¿no? En las elecciones anteriores, 2006, en 2011, cuando fue elegido alcalde, Entonces también recordó las victorias que tuvo. En fin, todos estos aspectos que de alguna manera para muchos dejan notar pues esta falta de neutralidad, ¿no? Sin embargo, para el Jurado Nacional de Elecciones no han sido tales. Pero vamos un poco a tratar de tener una línea media. Tal vez no han sido esas faltas graves que se requieren para imponer tal vez una sanción, pero tampoco hay que pasarlas por alto, ¿no? Entonces, hizo mal el gobernador César Acuña en vulnerar de algún modo esta neutralidad como autoridad política, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones también, al no siquiera advertir, ¿no? Una llamada de atención o una sugerencia, por último, a estas acciones. Vamos a conversar de eso también en instantes porque, reiteramos, esto recién empieza y si así empezamos, imaginemos lo que se nos viene para más adelante. Voy a saludar a mi invitado, José Tello, experto en temas electorales, es ministro de Justicia, se encuentra con nosotros. José Tello, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, el placer es nuestro porque siempre pedimos tu apoyo para poder orientarnos a todo lo que se nos viene en las elecciones. Yo he leído una lista de reglamentos, que sinceramente es una lista de reglamentos que, bueno, a la persona de a pie les parece muy lejano, pues, ¿no? Le parece muy lejano, así que vamos contigo a tratar de aterrizar algunos temas. Por ejemplo, hay el reglamento que habla de esta inscripción de fórmulas y listas. Esto ya está vigente, por lo tanto, José, ya de alguna manera está corriendo, si se quiere, ya los plazos. José. Sí, lo que es interesante de esta norma que has mencionado es que el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber trabajado mejor respecto al número de candidaturas que se están presentando por cada organización política para el Congreso de Diputados o la Cámara de Diputados, ¿correcto? Sucede de que estamos nosotros ante un escenario de tugurización de candidaturas. Hay demasiadas candidaturas, más de 11.000. Si es que todos los partidos presentan candidatos a fórmula presidencial, a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y al Parlamento andino. En ese supuesto, el jurado ha podido mantener una menor cantidad de candidaturas para diputados. Con 140 bastaba y sobraba para mantener la paridad. Sin embargo, el jurado ha empleado el mismo criterio que el pleno anterior que presidía Jorge Salas Arenas y está colocando cuatro cuando en realidad es innecesario en algunas circunscripciones como Mareos, Amazonas, donde están tratando de, con cuatro, llevar el tema de la paridad de alternancia y elevan el número a 158 candidatos para diputados.
Entonces, en realidad, creo que es como que en lugar de simplificar las cosas, las complican. Si Ujú. con 140 candidaturas cumplo paridad de alternancia, y es más, observo una ley como la ley 32245 que me dice que en aquellas circunscripciones donde hay un solo escaño, se presenten máximo dos candidaturas. Bueno, estamos en una situación que a mí me parece que ayuda a desbordar las cosas, cuando en realidad debería manejarse de una manera mucho más ordenada y sobre todo apostando más a cumplir con lo que manda la norma, pero también sin caer pues en este juego, y lo vuelvo a señalar, de caos electoral, un desborde de candidaturas. Entonces, José, ¿qué debió hacer el jurado para agilizarnos la tarea? Dejar 140 candidaturas Ahí, para lo que es la Cámara de Diputados, pero la colocó 158. ¿qué sentido La tenía? verdad, no tenía sentido porque sobran candidatos, sobran partidos. O sea, lo que pasa ahí son candidatos y partidos. Y están con esta fórmula ayudando a que haya más candidatos. Es un problema. Sí, y yo tuve, a la semana pasada conversé con el presidente justamente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, y él había reconocido que estas elecciones eran complejas, pero Ujú. con los reglamentos que está dando, como que la sigue complicando más entonces. Con este punto la está complicando más innecesariamente. A mí me parece que debería mejorarse eso. En mis redes he colocado un artículo que está ahí dando más o menos un análisis de cómo funciona todo esto, incluso con evidencia, porque lo que estoy mencionando, por ejemplo, es un comparativo entre los plenos de la época de Salas Arenas, la elección del 2021, y la actual, también mirando en paralelo lo que fue la elección congresal en su momento con Víctor Ticona, ¿no? Que estuvo antes de Salas Arenas. Entonces, si uno ve más o menos cómo se ha manejado el tema de la cuota de género en su momento, luego la paridad que está ya vigente, vamos a advertir de que en realidad, en el caso del pleno anterior a este, que es el pleno que presidió Jorge Salas Arenas, se incrementaron el número de candidaturas, generando una sobrecarga, pero esa sobrecarga era manejable porque en ese momento llegamos a algo de más de 3.000 candidaturas. Ahora estamos sobre las 11.000 y encima aplicamos el mismo criterio que, repito, es exagerado porque se podía tranquilamente tener 140 candidaturas a la Cámara de Diputados y no 158, cumpliendo con la paridad. Sin necesidad de quitarle escaños a ninguna región o a No, ninguna es que no le quitas circunscripción. escaños, los escaños se asignan de otra manera. Por ejemplo, Madre de Dios ahora es la circunscripción que tiene dos escaños, antes tenía uno. Es más, la ley que se hizo referencia hace un rato, que es la 32245, preveía que en el caso de jurisdicciones como la de Madre de Dios, que tenía un solo escaño, bueno, que haya un máximo de dos candidaturas. Pero ahora que Madre de Dios tiene dos, se ha ocurrido tener cuatro candidaturas. O sea, más complicado para O el sea, cumple elector. con el requisito de la paridad, pero le colocan dos más. Y nuevamente sobredimensionamos el tema de candidaturas cuando debería acotarse. Antes, y hemos conversado acá, se veía la posibilidad con 140 candidaturas a diputados de tener hasta 245 candidaturas, 86 al Senado, 140 al diputados, 16 para Parlamento Andino y la fórmula presidencial, que son tres. En ese sentido, se manejaba 245 candidaturas. Ahora se está manejando 263. Si es que presentas todas las candidaturas a nivel nacional por parte del partido político. Perfecto. Ahora, elecciones internas. También hay un reglamento de elecciones internas y ahí también hay que tener cuidado con las fechas, José. Sí, la fecha, porque hay un gran peligro en lo que se refiere a lo corto que quedan los plazos para tener los candidatos que van a ser seleccionados por delegados.
el plazo que se ha previsto en la ley es el 7 de diciembre para llevar adelante la elección de candidatos por delegados. Recordemos que una semana antes, el 30 de noviembre, se lleva a cabo la elección de solo afiliados, de afiliados y no afiliados, y también de aquellos afiliados que van a elegir a los delegados, ¿correcto? Entonces, el plazo es muy corto porque el 23 vence indefectiblemente el plazo para presentar las listas de candidatos a estas elecciones. Entonces, nos puede ocurrir situaciones como la que pasaron con partidos como el APRA o el PPC en las elecciones del 2021, que no pudieron colocar Llegaron todas sus incompletas. candidaturas en el sistema del Declara. Listas Entonces, hay que incompletas. prever eso. ¿Por qué? Ajá. Porque lo vuelvo a señalar. El número en el año 2021 eran de algo de más de 3.000 candidaturas, 3.361. Ahora estamos hablando de 11.270, si es que todo se presenta a plenitud. Que ya sabemos que acá en nuestro país se complica un poco. Ahora, el tema de alianzas, ¿se ha dado algo en torno a en ese sentido? Porque las alianzas es lo único que nos podría reducir en parte la gran cantidad de organizaciones políticas. Sí, pero quería dar un dato adicional. Designados, porque tenemos los candidatos electos por elecciones primarias y aquellos que son designados, ¿correcto? Ajá. Los designados, de acuerdo a la normatividad vigente, se pueden presentar hasta el mismo día del cierre de la inscripción de candidaturas el 23 de diciembre. En consecuencia, nuevamente, y por intermedio de este espacio, Carlos, tan visto en el norte, ojalá que nos esté escuchando algunos políticos que puedan tomar cierta decisión, No lo dudes, que no no lo dejen dudes. las cosas para el final, porque si dejan las cosas para el final, muy al estilo de la peruana, ahí vamos a tener un problema porque van a colapsar el sistema con esa enorme cantidad de candidaturas y todo se va a complicar. ¿Y sabes por qué pueden dejar todo para el final? Porque normalmente el tema de los designados es un tema que se maneja por una negociación. O sea, es negociación a quien invitas. Y es algo que lo manejan en paralelo a la elección primaria. Ahora, volviendo al punto que mencionabas de las alianzas, sí, los plazos están para que se presenten las alianzas hasta el 2 de agosto, quedando consentida su inscripción, es decir, ya totalmente finiquitada, el 1 de septiembre. Pero hay que tener en cuenta algo. Ahorita los plazos se están acortando. Uno puede decir, estamos en abril, hasta agosto hay bastante tiempo, pero cada partido tiene una dinámica propia para aprobar la alianza. Lo hacen por congresos, por decisiones de un comité ejecutivo, lo hacen por decisión a veces hasta el propio presidente sin consultarle a nadie. Eso lo dice su estatuto, pero finalmente los partidos tienen que, digamos, sincronizar bien los temas internos, es decir, los documentos internos, y ahí entrar en la alianza para presentar el registro de organizaciones políticas. Entonces ahí El también tenemos proceso. un problema serio. En la última presentación de partidos políticos, o sea, la última tanda de los que lograron entrar y los que no lograron, perdón, y los que no lograron entrar, vemos nosotros, por ejemplo, que las tachas marcaron los plazos justamente para que en algunos casos no se logren concretar inscripciones de partidos. Entonces, si nosotros vamos a presentar como bombos y platillos alianzas el 1 o el 2 de agosto y esperamos que estén todas inscritas para el 1 de septiembre, si es que tenemos sobrecargas, si es que tenemos tachadores que Vale, pueden problema. aparecer por cualquier lado, simplemente este proceso se puede dilatar tanto que al final no se inscriban en las alianzas por falta de tiempo, Y se queda así como también ocurrió con los nuevamente. partidos. Efectivamente. Entonces, los plazos realmente son muy cortos, Son son cortos. cortísimos. Una recomendación, perdón, Carlos, Sí. para las personas que están tomando decisiones en la política peruana, que son líderes de partidos políticos y que quieren hacer alianzas, plazo límite, para mí, finales de junio, para que tengan todo julio y se puedan inscribir sin ningún problema.
Hacerlo a finales de julio, entrando a agosto, es demasiado peligroso en plazos. Ahora, ahí también hay que hablar de las renuncias que tienen que existir, bueno, sobre todo las renuncias, en caso, por ejemplo, existan autoridades vigentes, ya veces gobernadores, alcaldes, o que estén en otro cargo público. Allí también va a correr tiempos. Claro, tenemos la fecha del 13 de octubre, que es la fecha Ujú. límite para que puedan renunciar todos aquellos alcaldes, gobernadores que decían postular a cargos nacionales, sea para presidente, vicepresidente, fórmula presidencial, diputados, senadores. Sí, Ujú. Pero ahí es muy complicado, porque si bien es cierto, vienen las renuncias de estas autoridades, antes, por ejemplo, en agosto se hacen las alianzas, ¿verdad? Hasta septiembre tenemos que hacer sí, las alianzas. Ahora, si, sí. por ejemplo, alguien que tenga un cargo público, que generalmente son los presidentes de los partidos o que tengan cierta representatividad en los partidos y tienen cargos públicos, van a tener que renunciar, pero para esto ya tras bambalinas van a tener que decidir ya a dónde van a postular. O sea, tienen que saber ellos a dónde van a postular en septiembre si es que hacen alianzas, porque en octubre renuncian. No sé si me dejo entender. O sea, ellos tienen que Claro, saber ya, pero en septiembre ya tienen que saber a qué cargo van a postular sin antes renunciar. O sea, van a estar negociando a ver a dónde van para que cuando, si en caso hay una alianza, ya luego viene la renuncia el 13 de octubre y ya piensen ya hacer su campaña. Así está hecho el cronograma al menos. Pero todo está bastante pensado por A parte ver, a ver. del Congreso al momento de sacar la norma. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos renuncian, pero las primarias se realizan el 30 de noviembre. Ajá. Y las primarias son para los partidos políticos si van solos o para las alianzas electorales. Ah, Todo está está pensado. fríamente Sí. calculado. Como diría Chapulín Colorado. Pero en serio, estas elecciones por momentos O dan. Chespirito, creo que esa era Sí, sí, autoría de sí, otro sí, sí. personaje de Chespirito. Sí, sí, sí. No era Efectivamente. Chapulín. No era... Sí, sí, sí. Efectivamente. O sea, no hay aquí un movimiento sin pensar. O sea, todo está calculado. Al menos el Congreso lo ha hecho de tal manera que todo encaje ahí. Claro. Es más, por ejemplo, el Congreso también ha abierto la posibilidad que sin renunciar al cargo, los congresistas puedan postular a cargos en las elecciones regionales y municipales, a gobernadores o alcaldes, Sin sin ningún renunciar. problema. Sin Sin renunciar, porque renunciar. claro, la irrenunciabilidad tiene mandato constitucional, o sea, eso no se puede tocar. Claro, claro. Pero pudieron de alguna manera pedir licencia, pues al menos, ¿no? Por decoro, ¿no? Lo que pasa es que justamente termina su mandato de ellos en julio y la elección es en octubre. Así que es un poquito complicado porque siempre nos generan esa suspicacia, ¿no? Si es que en la semana de representación o durante las actividades hacen proselitismo y siempre va a haber que hablar ahí. ¿Sabes qué cosa? Ujú. En lo personal, yo recogería lo que es la tradición peruana ante la Constitución de 1979, que permitía que si las personas querían postular, o sea, siendo un diputado o un senador, si querían postular a otro cargo de elección popular, renuncien 6 meses antes. Incluso si iban a la reelección, que renuncien 6 meses antes. Eso Entonces, de sería, esa manera, claro. bajaban al llano y postulaban. Pero ¿qué van a querer hacer esto estos congresistas? No hay forma. Es algo Es, impensado. Por eso- claro, es algo que estuvo en nuestro modelo constitucional, pero que se dejó desde la Constitución de 79, donde se considera, y es verdad, porque la irrenunciabilidad es una garantía al ejercicio de la labor parlamentaria, porque evita que me obliguen a renunciar también. Recordemos que hemos vivido etapas dictatoriales bastante difíciles, entonces es una garantía, pero sí me parece que debería tener las válvulas que permitan que si uno desea postular a otro cargo de elección popular o reelegirse, si baja al llano y renuncie 6 meses antes, que sería un plazo ideal, considerando que es el mismo que rige, por ejemplo, para alcaldes y gobernadores que desean postular a cargos nacionales. Por ejemplo, lo que vamos a ver en octubre.
Efectivamente. Ahora justamente nos lleva al siguiente tema, que es el tema del reglamento de propaganda electoral y neutralidad. Ahí también ya está el reglamento vigente y primero oriéntanos a ver en qué consiste esto de la propaganda electoral para que el público de alguna manera sepa y el tema de neutralidad. A ver. La propaganda electoral básicamente tiene que ver con lo que es la actividad proselitista que realizan los candidatos y organizaciones políticas. Las reglas están claramente definidas para ellos. Hay publicidad o propaganda electoral que está permitida, otra que no. Por ejemplo, yo no puedo hacer una propaganda o una avioneta volando por encima de Trujillo anunciando una candidatura con perifoneo. Tampoco puedo hacerlo con dron, porque todo lo que viene a ser este tema del perifoneo aéreo está prohibido, pero sí lo puedo hacer entre 8 de la mañana y 8 de la noche en determinadas áreas donde obviamente cuente también con el consentimiento municipal. De esa manera podemos ver que existen una serie de restricciones en lo que se refiere a la propaganda electoral. Pero si pasamos a campos como la neutralidad, o la adecuada utilización de la publicidad estatal, ahí vamos nosotros a la esfera de lo público. Y ahí es donde, por ejemplo, nuestras autoridades tienen que estar muy atentas en que los temas de publicidad estatal, salvo los organismos electorales, que sí tienen libertad de sacar toda la publicidad estatal que necesitan para saber llevar adelante el proceso, todas las demás entidades públicas tienen que observar que la publicidad estatal se da por necesidad impostergable o por utilidad pública. Por ejemplo, una campaña médica contra el dengue, un tema de protección de vidas por zonas de huaicos, imaginemos las crecidas, nos puede llevar a un tema de una publicidad estatal por necesidad impostergable. Pero, por ejemplo, un plan de desvío, si es que me están haciendo una obra, si van a construir ahí algún tipo de edificio estatal, se tiene que publicitar, se tiene que sacar cartelones por utilidad pública, que es algo muy distinto. Entonces son cosas donde nosotros tenemos que sopesar la decisión que toma en este caso el titular del pliego. Por ejemplo, en el caso de un municipio, el alcalde; en el caso de un gobierno regional, el gobernador regional. Pero acá hay algo muy importante. Esta publicidad estatal tiene que estar aparejada con lo que es el principio de neutralidad. ¿Por qué? Porque la neutralidad también es algo que se tiene que observar. No se pueden utilizar imágenes, sonidos que vinculen a la persona, a la autoridad con la publicidad. Tampoco podemos colocar los nombres, hacer alusión a algún partido político, colores o símbolos distintivos de un partido político. Todo eso tiene que estar muy observado porque es un punto en el cual lo que se señalan como las reglas que tiene origen legal en la propia ley orgánica de elecciones, reglas de neutralidad y reglas sobre publicidad estatal llegan a un punto de entendimiento y tienen que ser observadas por toda autoridad, funcionario o servidor público. Correcto. Esto quiere decir, por ejemplo, que la neutralidad implica imagen, o sea, no se puede utilizar la imagen de la autoridad. La publicidad estatal. Claro. Lo que pasa es que la neutralidad, para desarrollarte Ajá. un A poco ver. el concepto, va más que todo con aquella autoridad que no puede hacer, al igual que también todo servidor público, no debe hacer campaña a favor Y o en en contra. contra de un determinado candidato o de una determinada organización política. Es tan sencillo como eso. Claro. Y hay que ver en qué momento la autoridad, en este caso, puede, por ejemplo, tener actividades partidarias. Si milita en un partido o si es directivo de algún partido, puede tener su actividad política, pero para eso no tiene que estar actuando en el cargo que ostenta. Por ejemplo, si yo soy congresista, puedo ir a una actividad de mi partido, pero no voy como congresista, voy como un militante más o como un directivo más del partido. En cambio, en las actividades oficiales es donde yo tengo que tener mucho cuidado Hay una línea o muy donde delgada. asisto como si fuera congresista. Si esta Eso es importante autoridad, de tener en cuenta. si esta autoridad asiste, ¿no? Un cargo público, un alcalde, un gobernador, un congresista asiste,
a inaugurar un colegio, a inaugurar un comedor popular, a inaugurar lo que sea. O sea, ya asiste, corta la cinta encima, ¿no? Vamos por partes. Y luego agarra y devela una placa donde está su nombre grandote, bien grabada en la placa. Y encima utiliza una música, una canción que ha sido característica en sus campañas anteriores. Toda esa figura que después ya, imagino que ya te confirmaré de qué se trata. No, César Acuña, Sí. he hecho el comentario en mis redes sobre ese caso, que lo conozco bien. Perfecto. A ver, todo eso, ¿no? Todo eso, o sea, reitero, llega el gobernador, no llega invitado, llega como autoridad, o sea, llega como gobernador, llega a esta inauguración de este colegio. Piden, porque así lo hace su jefe de imagen, que le pongan la canción característica, porque estaban cantando unos mariachis, ellos piden, callan al mariachi y le dicen, ponte esa canción, el serranito, para ser más puntual. Y luego Cuando bajé de mi tierra con poncho y sombrerito. Exactamente, ¿no? Soy un serranito rico, dice por ahí. Luego comienza a bailar y luego inaugura este local con su placa y su nombre, ¿no? Entonces, todos esos elementos que yo intento ser un poco, intentar justificar el tema, pero ya después digo, no pues, o sea, si así empezamos, ¿cómo vamos a terminar, José? ¿Cómo lo analizas Lo tú? que pasa, para mí el problema se da en el discurso que Y pronuncia el también el gobernador Acuña. discurso, tiene razón, El sí. discurso porque hasta lo de la canción no es algo que salte tanto al Sí. ojo, porque es una canción que por más que lo haya utilizado anteriormente en sus campañas, bueno, creo que completa él este circuito Allí relaciona ya de todo, ¿no? afectación a la Ajá. neutralidad, cuando en el discurso sí hace mención a sus campañas anteriores. Ujú. Y es expreso, habla de la campaña del año Y 2006, 2012, la sí. siguiente campaña del 2011. Ajá. Sí, él hace mención a eso. Sí. O Y sea, hay algo interesante ahí porque él sí es expreso en eso. Entonces, creo que si va como gobernador regional ujú, a inaugurar un colegio, evidentemente, pues esto genera la suspicacia de la vulneración de la neutralidad. Pero digo, genera suspicacia porque hasta ahí podemos llegar los analistas y especialistas. ujú, Ese juró quien ha determinado que ahí no hay nada. exacto. Bueno, leyendo la resolución del jurado, espero que el criterio que está aplicando ahora Ujú. también lo aplique en la misma medida con otros autoridades que pudiesen estar en una situación parecida, Yo no quisiera que eso porque ocurra, porque creo si no, que yo no quisiera que eso todos ocurra. Por tienen que eso, ser medios con la misma vara. José, no, pero yo voy a ser claro aquí. La resolución del jurado no es exacta. Y hay que ser clarísimo, o sea, si vamos a empezar así la campaña y de acá un llamado al Jurado Nacional de Elecciones, y yo conversé la semana pasada con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Borneo, y él ha sido claro en respetar y hacer que estas elecciones sean lo más transparentes y neutrales posible y defender el voto, lo cual estamos ahí todos en coincidencia y respaldando esa decisión. Todos queremos que estas elecciones, por la coyuntura que vivimos, sean las más transparentes posible. Pero si así empezamos, no vamos a terminar Pero, nada bien. Pero permíteme, a ver, José, ¿por qué? vamos, Porque sí, en la resolución del jurado dice que la autoridad, es decir, el gobernador, llegó como invitado y de manera circunstancial. No, o sea, inauguró una placa y ahí tenemos las imágenes, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones en ese sentido sí, ahí nuestra llamada de atención reitero, porque no se advierte que las expresiones realizadas por don César Acuña Peralta durante la inauguración del Jardín María Inmaculada hayan tenido una intención directa o indirecta de favorecer a una organización política específica o inducir al voto. Si no lo entienden ellos, como tú dices, o sea, si yo pido que me den la canción, si yo rememoro pues mis campañas en torno a esa canción, ¿qué más quieren, no? Conforme su pero, descargo se trató de referencias personales y recuerdos de campañas pasadas, lo que por sí solo no constituye una infracción al deber de neutralidad.
al no acreditarse intencionalidad política ni afectación al proceso. Dice ahí, asimismo se tiene que, de acuerdo al descargo, el contenido publicado en la red social personal de don César Acuña no se realizó en su calidad de gobernador regional. Si aquí tenemos, ahí tenemos imagen en la pantalla, la placa que inauguró dice, no se realizó en su calidad de gobernador regional, sino como ciudadano particular que comparte una actividad pública a la que asistió. Entonces, por eso reitero, si así vamos a empezar, no estamos bien. La idea es que las reglas de juego estén dadas de la mejor manera, porque si no, imagínense, ya cualquier candidato, pues, cualquier autoridad puede hacer lo mismo y ahí sí nos degeneramos, Carlos, ¿no? Sí. Carlos, lee el titular. ¿Quién emitió la resolución? A ver, la emitió, a ver, déjame mirar. Ujú. Resolución, la Dirección Central de Gestión Institucional. Correcto, paremos ahí. No lo Ajá, emitió el Pleno Jurado. ¿Y por qué? Porque el ajá. Jurado Nacional de Elecciones debería ya resolver un recurso ya que puede presentar la autoridad cuestionada ya en segunda instancia. Cuando los jurados electorales especiales, que son los que Ujú, ven este tipo de casos, no están funcionando, porque recordemos que se van a abrir 5 jurados ahora el sí, 25 de abril ujú, próximo, en macroregiones. Acá sí, nosotros tenemos a la Dirección Central de Gestión Institucional, que es la que resuelve. Entonces, ellos pueden decir, el Pleno no se ha pronunciado sobre el caso. ¿Y por qué? Porque lo que tiene que ver con neutralidad en este caso, ya, es un tema que puede quedar en primera instancia y nadie puede apelar salvo la autoridad afectada. Y en este caso, el señor Acuña nunca iría, digamos, a apelar obvio, esto, que obvio. salió favorable. Entonces, siendo realistas, en rigor, el jurado, como pleno, no se ha pronunciado. Pero sí es importante de que tengamos en cuenta algo, que ahorita no tenemos una instancia jurisdiccional de primer piso, no Ujú. tenemos un jurado electoral especial. Ergo, han debido seguir lineamientos del propio Jurado Nacional de Elecciones, en la Efectivamente, Dirección Central de Gestión Institucional. O sea, no lo efectivamente. exime igual de que no se sienten criterios claros y bien establecidos desde un inicio, A eso porque si no vamos. vamos a tener algo complicado con los jurados electorales especiales más adelante. Y yo justamente celebré algo que dijo el presidente Roberto Burneo, el presidente jurado, Ujú. cuando quiso implementar el precedente de observancia obligatoria en materia electoral, como para evitar que los jurados electorales especiales se dispersen en cuanto al uso de criterios Claro, y símiles. que ha traído Entonces, problemas, sí. sí, hay que ser coherentes y hay que tratar de que las cosas vayan bien. Ahorita esto, en rigor, no es un pronunciamiento del Pleno, pero sí es un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Y Sí, está pues. siendo muy flexible, por eso lo que también te había comentado hace un rato, y también a tus televidentes, que ojalá con la misma vara midan a los demás, Ujú. porque si después se ponen draconianos con otras organizaciones, perdón, hago la presión, con otras autoridades, ya ahí va a haber problemas. Efectivamente, la Dirección Central de Gestión Institucional es el que Así emite esta es. resolución que salva, ¿no?, al señor Acuña, pero la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, justamente el Jurado Nacional de Elecciones, ya había advertido de que se estaría vulnerando la neutralidad electoral, ya que se pretendería favorecer al partido político Alianza para el Progreso, por el cual fue elegido actualmente la autoridad política. O sea, ya había un precedente de esta Dirección Nacional de Fiscalización. Se lo manda a la Dirección Central de Gestión Institucional y ya, pues ahí se Y enterró el tema. enterró el tema. Claro, porque ese informe, si hubiera llegado a jurado electoral especial, ya hubiese tenido que tener un pronunciamiento sobre eso. Claro. Y en segunda instancia, el jurado también hubiese tenido que valorar esa información o esa opinión que emite la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales. Y hay algo muy interesante, te vuelvo a señalar. En este caso, solamente se eleva la apelación por parte de la autoridad que fuera, en este caso, sancionada por primera instancia en materia de neutralidad.
Bueno, pues en todo caso, pero en resumen, tú eres el experto, José. Aquí ha habido ya al menos algunas luces de una falta de neutralidad, al menos una vulneración a la neutralidad. Yo soy de esa opinión, lo he expresado en redes. A mí me da la impresión clarísima de que es tal cual se ve, o sea, hay una alusión a una campaña, por ende, a un colectivo, una organización política, a él como figura política, no como gobernador, sino como candidato. Entonces, subliminalmente, sí nos lleva por ese lado. Pero lo vuelvo a señalar, este pronunciamiento de la Dirección Central de Gestión Institucional, que no es del Pleno de Jurado, pero que sí es de la institución, es decir, del Jurado Ujú. Nacional de Elecciones, ya nos da a nosotros de entrever pues, de que los criterios están pues siendo laxos. Dentro del mismo jurado nacional. O sea, criterios que no están tan uniformes, que digamos, del mismo jurado nacional, ¿ah? Porque si la dirección Esperemos nacional, que el Pleno corrija eso más esto, adelante. por Pero el, por lo menos ahora el tema, en el caso del señor Acuña, le ha salido favorable. claro. En todo caso, debió haber exhortado al señor Acuña a que tenga más cuidado. Exacto, exacto, Igual, exacto. exhortar a cualquier autoridad, porque Ujú. ya listo, cometió un desliz, le ganó, puede ocurrirle a cualquiera, Exacto. pero exhortarlo a que tenga cuidado a futuro. Al menos una línea, pues, digo. Por eso digo, o sea, Claro. ya se le fue. Aunque al señor no se le fue nada, porque pidió la canción, habló, ya sabía, pues, lo que venía. Pero ya, pues, al menos el jurado, una línea, pues, aunque sea en la razón, ¿no? Exhortamos al, ¿no? Para al menos pasar piola, pero así de descarado, pero en fin, ya eso es otra. Ah, tema de redes sociales, José, y con eso, yo estoy abusando de tu tiempo, me parece interesantísimo conversar contigo. Tema de redes sociales, ojo, muchos piensan que redes sociales no hay control, puedo hacer lo que quiero, pero no, aquí lo establece también bien claro, José. El tema de redes sociales, el Claro, uso. todo lo que se publica en redes sociales tiene que ser observando que sea de utilidad pública o de necesidad impostergable, en lo que se refiere a esta publicidad estatal. No se pueden usar colores, símbolos, imágenes, voces de autoridades, menos colocar los nombres. Tiene que manejarse todo con bastante ecuanimidad. Y las redes, a diferencia de lo que es la publicidad radial y televisiva, que 7 días antes tiene que ser puesta en conocimiento del jurado electoral especial. Bueno, ahora la Dirección Central de Gestión Institucional, mientras no funcionan los jurados electorales especiales. Pero bueno, al punto nuevamente. Esta situación de tener acá las redes como parte de lo que es la publicidad estatal se ve a posteriori. Es decir, emito y luego doy el informe a la autoridad electoral para que en 7 días, en ese plazo de 7 días, estén en conocimiento y puedan pronunciarse al respecto. Para terminar, como un ejemplo práctico para que la población entienda, han comenzado a utilizar las redes sociales, así, un montón, y comienzan a poner anuncios, digo anuncios como si fueran noticias diciendo, ¿no? 380 colegios se ejecutan en la actual gestión, ¿no? Se construirá 7 hospitales en el periodo de acá a diciembre, ¿no? Entonces, de manera subliminal, están ofreciendo algunas cosas, pero lo sacan como si fuera una noticia, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se maneja? Diría, demos legado, Ahí ¿no? están haciendo justamente Sacándole la vuelta. un envío, claro, de mensajes subliminales en batería. Sí, sí. Sí, pero bueno, o sea, lo complejo es que las redes en ningún lugar del mundo pueden ser controladas. Es algo pues sumamente novedoso. Ajá. Y acuérdate que vamos a enfrentar también en esta campaña la inteligencia Ah, artificial, realidad virtual, o sea. Así wow. como en su momento nosotros tuvimos en el caso de la elección del 2016 esa aparición disruptiva de Julio Guzmán con los Guzmán Lovers y el uso de redes que no se había hecho antes, ahora es probable que nos sorprendan versiones distintas, pero ya no solo con redes, sino con inteligencia artificial, con realidad virtual, y esto sea una cosa totalmente distinta a lo que hemos visto anteriormente. Definitivamente, para acotar un poco el tema de las redes,
sí es algo bastante complicado, Ujú. pero sí ha sido contemplado en la normatividad electoral que recientemente se ha publicado esta resolución 112/2025 de jurado. Efectivamente, efectivamente. José, siempre es un placer conversar contigo y abusé de tu tiempo. Mira, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. No te preocupes, encantado. Relegaste al Papa por unos minutos, José. No, más bien yo creo que nos sumamos un poco en una oración por el descanso eterno tanto del Papa Francisco como también de nuestro Nobel en Qué literatura, Mario bacán. Vargas Llosa. Creo que ha sido 10 días bastante complicados Sí, los que hemos vivido muchas personas. totalmente, totalmente. Te agradezco muchísimo, José, por estar esta noche con nosotros. Y nada, un abrazo como siempre a la Gracias. distancia y gracias, gracias por darnos todas estas explicaciones. Un abrazo.